Bien, para continuar, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, ya que tenemos la nave y los disparos, lo que vamos a hacer a continuación es los asteroides. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Como ven, lo que ya teníamos listo era el código de la nave, ¿no? Y ya está aquí. Entonces vamos a crear otro archivo para hacerlo del asteroide. Al final lo vamos a juntar en uno mismo, pero lo voy a hacer aparte para que no nos confundamos con lo que es la nave. Si se dan cuenta, pues ya aquí agregué las librerías, la estructura coordenada, la función gotoxis, la dibujar, el del contorno, y si se dan cuenta, el main es lo mismo. Esta parte que está comentada es parte que vamos a agregar después, pero para no estarla reescribiendo, simplemente lo comenté. Si lo ejecutamos, simplemente me va a dar lo que es la pantalla negra con el puro contorno, que es esto de aquí. Lo primero que tenemos que crear es nuestra clase asteroide. Y vamos a agregar nuestros datos privados. Si se dan cuenta, vamos a usar los mismos que utilizamos en lo que era la clase nave. Tenemos que utilizar una variable x y y para poner el posicionamiento de la nave en la pantalla, x y y minúsculas, las cuales tienen que ver con el desplazamiento, o sea, lo que nos va a ayudar a desplazar el asteroide por la pantalla. Y por último vamos a agregar una variable denominada tam, que esto lo vamos a determinar para el tamaño del asteroide, ya que vamos a crear varios asteroides de diferentes tamaños. Y por último, pues, nuestra variable by que lo usamos para nuestra función update. Ahora, nuestros asteroides van a ser de tres diferentes tamaños, el cual va a ser un pequeño asteroide que va a ser un punto, luego va a ser otro asteroide que va a ser como mediano, cual va a ser de 3 caracteres, y por último vamos a tener nuestro asteroide más grande, que ese va a estar hecho de 7 caracteres, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el juego? Cuando nuestra bala impacte en el asteroide más grande, este asteroide se va a destruir, pero al mismo tiempo va a crear dos asteroides medianos, que van a ser Cuando nosotros destruyamos un asteroide mediano, se va a crear un asteroide pequeño, que va a ser un solo píxel. Entonces, mientras no, simplemente no va a ser solo dispararle al asteroide que se destruya, sino se va a separar en diferentes fragmentos, así hasta poderlo eliminar por completo. Ahora, teniendo eso en mente, aquí nos tenemos que dar cuenta que tenemos dos situaciones. Una, cuando nosotros destruyamos un asteroide, vamos a generar otros dos, por lo tanto, ahí vamos a generar una forma de crear un asteroide. Ahora, eso es una generación. Ahora, nosotros vamos a tener otra generación, el cual va a ser cuando nosotros los creemos aleatoriamente en la pantalla. Y para explicar eso más detenidamente, vamos a primero a crear lo que son nuestros tres asteroides, nuestras tres figuras de asteroides. Vamos a hacerlo creando tres funciones, el cual son un asteroide pequeño, un asteroide mediano y un asteroide grande. Y lo vamos a hacer mediante un for. Aquí se dan cuenta, simplemente llamo a la función draw en plano, el cual le vamos a pasar que dónde lo queremos dibujar en plano y en qué lugar, y le paso el carácter 208, que es técnicamente el carácter del asterisco. Este va a ser la forma del asteroide pequeño, simplemente es un pequeño asterisco. Ahora, para la función mediana y más grande, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearle un for, porque como les había dicho, como consta de más caracteres, entonces le vamos a pasar cada uno de los posicionamientos de todos los caracteres. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con estos dos tipos de datos coordenadas, los cuales les pasé el posicionamiento. El que está primero es, por así decirlo, el núcleo de nuestro pequeño asteroide, o sea, el que va a ir en el centro. De ahí partimos para poner los demás. Si se dan cuenta, el segundo está un espacio hacia la derecha, por lo tanto significa que va a estar aquí. Y el siguiente dato que va a estar un espacio hacia arriba, el cual va a ser aquí, y nos da la forma de nuestro asteroide mediano. Asimismo, el asteroide mayor cuenta con 7 caracteres, que es el comienzo, y varios caracteres alrededor. Si se dan cuenta, simplemente hacemos un for donde le ponemos que en la posición X más el posicionamiento que tenemos aquí, dibujamos el símbolo y nos da la forma de nuestros asteroides. Si se dan cuenta, pues no tiene gran ciencia. Es la forma que yo hice para crear los asteroides. Ahora, para saber qué asteroide se debe de dibujar, vamos a crear nuestra función pintar. Esta va a ser la que nos va a mostrar en pantalla el asteroide a pintar. En este caso nos vamos a guiar mediante la variable tam, que tam va a tener tres valores, 1, 2 o 3. 1 va a ser el asteroide pequeño, 2 el asteroide mediano y 3 el asteroide mayor. Por lo tanto, si tam vale 1, pues vamos nada más a mostrar el asteroide pequeño. Si tam vale 2, el mediano, y así, si tam vale 3, el más grande. Esta es la forma en la que vamos a mostrar los valores, el dibujo de nuestros asteroides. Ahora, vamos a ver cómo vamos a generar esos pequeños asteroides. Los vamos a hacer
mediante el constructor de nuestra clase. Como les había dicho anteriormente, vamos a tener dos situaciones en las que vamos a generar asteroides. Por lo tanto, lo vamos a hacer con una sobrecarga del constructor. Si se dan cuenta, un constructor solo le estamos pasando un tipo de dato entero que con el tamaño, y a los otros le estamos pasando el tamaño, y asimismo le estamos pasando valores de posicionamiento. Ahora, ¿para qué sirve esto? En nuestro juego van a existir dos modos de generar los asteroides. Van a haber unos asteroides que va a generar automáticamente el juego, y esos asteroides van a aparecerse por el borde de nuestra pantalla. ¿Para qué? Porque cuando nuestra nave inicie en el centro, cuando se genere la nave, pues no se genera al lado un asteroide. Pero pues para que no se choque inmediatamente, así que todos los asteroides van a girar alrededor. Y otra generación va a ser cuando nosotros destruyamos un asteroide. Como les había dicho, se va a separar en dos, por lo tanto, en el momento en el que se destruya el asteroide, tenemos que generar dos nuevos asteroides más pequeños. Entonces, por eso necesitamos dos tipos de generación. Ahora, la generación que se va a generar, o bueno, la que va a ser los asteroides que se generen en el mapa, va a ser este. Y para los asteroides que se generen cuando destruyamos otro, va a ser este. Muy bien, voy a explicar esta función. Pero para explicarla necesitamos agregar nuevos tipos de datos privados, que van a ser así. Va a agregar un tipo de dato D que va a tener 3 espacios. Esta D va a corresponder con el desplazamiento de nuestro asteroide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues D va a tener 3 valores, 1, 0 y menos 1. Es para el desplazamiento de lo que es nuestro asteroide. Si se daban cuenta, cuando nosotros, o bueno, en la nave, si nosotros le agregábamos un más 1 a las variables de posicionamiento, se empezaba a mover nuestra nave. Asimismo con el asteroide. Si X vale 1, pues se va a desplazar hacia la derecha. Si X vale menos 1, se va a desplazar hacia la izquierda. Asimismo hacia arriba y hacia abajo. Y agregamos el 0. ¿Por qué? Porque si en X no tiene valor, simplemente se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y si en Y no tiene valor, se desplaza simplemente en vertical. Por lo tanto, y si tiene ambos, pues se va a desplazar en diagonal. Para eso queremos estos 3 valores. Ahora, para la función es el siguiente. A X le vamos a generar un desplazamiento aleatorio. Por eso en D estamos pasándole el valor RAM con la función RAM, o sea aleatoria, entre 1, 0 y menos 1 a X y Y. Aquí es un valor aleatorio. Aquí, no sé, X puede valer 1 y Y puede valer 0. Por lo tanto solo va a tener un desplazamiento en vertical. Y así. Luego le vamos a pasar el tamaño, que va a ser de qué tamaño queremos que se genere nuestro asteroide. Y por último vamos a hacer el posicionamiento. ¿Y cómo vamos a hacer el posicionamiento? Va a ser de la siguiente manera. Para darle el posicionamiento en X, en el vertical, o sea, para darle el posicionamiento que aparezca en todo lo ancho, o sea, para decirle en qué parte puede aparecer, se lo vamos a dar con una función que denominé ranW. Esa función simplemente marca lo siguiente. Hacemos que nos dé un valor aleatorio entre 0 a nuestra anchura y nos retorne ese valor. Significa que RAM nos tiene que dar un valor aleatorio desde 0 hasta lo que es el ancho de nuestra pantalla, así que por lo tanto nuestro asteroide puede generarse en cualquier anchura. Para eso sirve esta función. Así generamos el posicionamiento en X aleatoriamente. Ahora, para hacer el posicionamiento de Y, lo voy a hacer de la siguiente. Simplemente con una variable n le voy a decir que RAM me dé el valor de que es o 0 o 1. Y dependiendo de ese caso, voy a hacer lo siguiente. Si n es igual a 0, simplemente voy a decir que y se posicione en menos 10. Es lo siguiente. Significa que si y se genera en menos 10, significa que se van a generar en menos 10. O sea, fuera de nuestro marco, 10 unidades fuera. Y si es 1, se va a generar en nuestro marco, pero 10 unidades. Como se va a generar afuera, entonces ya con el desplazamiento se va a ingresar a lo que sea nuestra pantalla, ya sea de esta manera o de esta, y por lo tanto va a aparecer afuera de nuestros bordes, o sea, va a aparecer por fuera y no van a aparecer aquí en el centro. Entonces, le estamos limitando la zona de aparición, por lo tanto, más o menos van a aparecer por fuera de lo que nosotros vemos, y así va a aparecer en todos los bordes. Esta es la forma de generación, no sé si me hayan entendido. Muy bien, esta es una forma de generación. Ahora vamos a hacer la segunda. En estas no tenemos que pasar el tamaño X y Y.
Tamaño, pues para determinar qué tamaño tienen nuestros asteroides. Luego, tenemos que pasar X y Y, porque como les había dicho, al momento de destruir nuestros asteroides, donde nosotros destruimos el asteroide, en ese mismo espacio tenemos que generar otros asteroides. Por lo tanto, le debemos de pasar el posicionamiento del asteroide que se destruyó, para así poder generar uno nuevo en ese mismo posicionamiento, y le generamos un desplazamiento. Así de sencillo. Y lo dejo para que lo puedan copiar. Ya que tenemos eso, pues vamos a generar la función update, que es la que nos da el movimiento. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que es la función update de la nave. Tenemos ABY, que es lo que nos va a determinar cada cuando se desplaza. Estas condiciones son para que cuando nuestro asteroide salga de un lado, sale de este lado, se ingrese de esta manera. De esta manera también ayuda a la generación, porque como se va a generar afuera, pues simplemente lo va a volver a meter, pero del lado contrario. Así que estas son las condiciones para que cuando salga de la pantalla nuestro asteroide en el desplazamiento, pues se vuelva a meter del mismo lado. Bueno, del lado contrario, pero tenga ese mismo movimiento. Para que sea más natural y no se vea que estén rebotando en las paredes. Aquí tenemos el descuento que va con DT. Y por último, hacemos que cuando BY sea menor a 0, se haga el desplazamiento. Esto es para que los asteroides vayan un poco más lento que el movimiento de la nave. Y así es el funcionamiento de esto. Ahora, como les había dicho, cuando nosotros destruyamos un asteroide, necesitamos pasarle las ubicaciones del asteroide que fue destruido. Por lo tanto, lo vamos a hacer con estas tres funciones. Si se dan cuenta que simplemente estoy retornando del valor de X, esta función retorno el valor de Y, y en esta función retorno el valor del tamaño. Es lo único que hacen, es para que en el main busquemos. Ya saben que estos datos son privados, por lo tanto no podemos usarlos fuera de la clase, pero pasándolos como esta función, en retorno en el main podemos manipular los datos. Así que vamos a generar ahora lo siguiente. Vamos a llamar a nuestra clase asteroide y lo vamos a llamar mediante unas listas, que es la forma en que vamos a generar los asteroides. Los asteroides, como van a estar apareciendo y desapareciendo, pues los metemos en una lista para optimizar su memoria. Ahora, para determinar el tamaño del asteroide, lo hice con esta función D, que tiene 1, 2 y 3. Así nosotros le generamos asteroides de diferente tamaño aleatoriamente con este for. Estamos creando 10 asteroides, los cuales se van a crear a la nueva lista. Y va a ser 0, bueno, aquí generamos los valores aleatorios. Y igual como lo hicimos en lo que eran las balas, que tenemos que generar cada uno de los updates dependiendo de cada bala. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Mediante sabiendo cuántos objetos hay en la lista, pues generamos cada uno de los updates de esos objetos, o sea, de los asteroides. Por último, vamos a pintarlos sobre pantalla. Bueno, esta parte luego le explico. Y es esto. Empezamos a dibujar cada uno de los asteroides. Aquí ustedes pueden determinar si quieren que se generen al comienzo 10 asteroides, pues aquí le ponen 10, si quieren más o menos lo van cambiando. Entonces, si nosotros compilamos nuestro programa, se dan cuenta, tenemos la generación aleatoria de asteroides. Tenemos asteroides pequeños, medianos y grandes. Se dan cuenta, salen de este lado y se vuelven a ingresar. Y su desplazamiento es mucho más lento que la nave. Para ver la funcionalidad de cuando nosotros destruyamos un asteroide que se genere otro más, eso lo vamos a hacer en otro video cuando nosotros ya juntemos la función asteroide y nave finalmente en uno, y ahí vamos a agregar las colisiones, conteos y todo lo demás. Aquí nada más nos falta una cosa, que es esta función que tengo ahí, y esa función la vamos a generar ahorita. Es esta función llamada del reloj. Lo que hace esta función es que cada cierto tiempo, así esto es como la simulación de un reloj, se dan cuenta, aquí creé tres variables más, que es SC, DS y C, que son estas que tengo aquí en la parte privada, o sea, S vale 0, DC 0 y CS 0. No hay gran ciencia, son tres variables más, y lo que hace esto es generar un contador. Aquí vamos aumentando CS en 1 hasta que llegue a 200. Cuando llegue a 200, DS va a aumentar en 1. Cuando este valga 10, aumentamos S. Cuando S valga 60, retornamos un true. Y así se genera. Cada vez que este retorne un true, es esta de aquí, esta función. Cuando esto sea verdadero, vamos a generar nuevos asteroides. En este caso, 3 nuevos asteroides. Podemos poner más o menos dependiendo como queramos en su juego. Y esta es la forma de generarlo. Esto va a hacer que mediante el jugador esté jugando,
nunca se le acaban los asteroides a los cuales destruir. Siempre se estén generando nuevos asteroides, nuevos y nuevos. Entonces eso le va a dar la jugabilidad. Aquí pues simplemente es... Esto creo que esto lo cronometré. Creo que generaba asteroides cada 30 segundos, algo así. No es mucho tiempo. Aquí pues ya pueden jugar con las repeticiones para saber cada cuánto quieren que generen nuevos asteroides. Y en sí ese sería todo el programa de todo lo que tiene que ver con la función asteroide. Ya en el siguiente los vamos a combinar y vamos a crear las funciones de, si se dan cuenta aquí, las de colisión, con la nave, con los asteroides, todo, los menús. Ya eso ya lo último, son pequeños detalles nada más. Y eso sería todo.